Bona tarda, benvinguts un dilluns més a l'Escola Europea d'Humanitats. Avui parlarem de la nostàlgia, maleïda sigui la nostàlgia, és el títol de la conferència. Per què serveix la nostàlgia? Si és que som capaços de viure sense ella, si és que és útil o no és útil, ens ajuda o ens perjudica. Molts interrogants sobre la nostàlgia que en el fons van a parar amb una qüestió, que és que la història, la memòria i el present van molt junts, i l'altre dia llegia una frase de Joan Fuster que em sembla que és bastant interessant des d'aquest punt de vista. Joan Fuster deia: escriure és recordar o, en tot cas, inventar records. Bueno, em sembla que té bastant a veure amb la qüestió de la nostàlgia, de la que parlarem avui. Per parlar de la nostàlgia tenim a Sergio del Molino. Sergio del Molino es periodista y escritor. Yo querría señalar una cosa que a mí me parece muy importante, que es periodista de oficio, de verdad, digamos. Yo distingo entre los periodistas que se pasan el día en el despacho, los periodistas que pasan muchas horas en la calle. Y Sergio es de los que ha pasado horas en la calle, digamos. Y sobre todo de los que seguro que difícilmente haría una entrevista online, digamos. El periodismo, por lo menos hasta ahora, para mí, por lo menos el cara a cara, es fundamental, ¿no? Es periodista, pero es novelista y es ensayista. Su último libro, Un tal González. Ustedes pueden imaginar cuál es este González, una novela, en cualquier caso, y bueno, en el terreno del ensayo es evidente que una de quizás el concepto que más vueltas ha dado por la prensa, que de los que él ha producido, es el de la España vacía, ¿no? Que se ha convertido casi en un lema político. Sergio, por tanto, está aquí, seguro que nos ilustrará y además lo pasaremos muy bien oyéndole hablar de la nostalgia. Ahora le toca a él, como siempre, el formato ya lo conocéis, no hace falta que os lo explique. Sergio, muchas gracias por estar aquí, por haber aceptado nuestra invitación, y ahora es tu turno. Bueno, encantadísimo. Muchas gracias, Josep, por la invitación y por la introducción. Bueno, yo periodista, sí de oficio, pero yo creo que ya lo he dejado porque hay gente que opina que el periodismo es una especie de sacerdocio del que no se sale nunca, ¿no? Cuando uno entra con la vocación, pero yo creo que sí que me he ido dejando, he colgado los hábitos y ya me dedico a predicar, que es otra cosa. Para mí lo que hago en los papeles, lo que hago en el país y lo que hago en la radio tiene más que ver con la predicación. Espero que una predicación amable y conversacional, pero tiene más que ver con la predicación que con el periodismo, ¿no? Y eso es verdad que a veces lo echo de menos, pero bueno, pero no siempre, ¿eh? Estoy contento con mi faceta. Bueno, buenas tardes. Yo venía a hablaros de la nostalgia, que es una cosa de la que se habla mucho últimamente, que está en boca de muchos discursos, que yo creo que domina en buena medida la actualidad nacional e internacional, y de la que yo como ensayista me siento no un poco responsable, pero sí que creo que he jugado un poco con ella, con esa idea, como buena parte de los escritores hemos hecho muchas veces, porque la nostalgia tiene una raíz muy literaria, un concepto muy literario y muy filosófico, y de ahí ha saltado a la arena política de una forma, yo creo que un tanto tosca, que es de lo que voy a intentar hablar. Pero yo quería empezar contándoos poniéndoos tres imágenes. La primera, que vais a ver ahí en las pantallas, es de un proyecto artístico de una artista murciana que se llama Tatiana Avellán. Es un proyecto de 2013 que se titula Fuisteis yo, que consiste en un borrado de imágenes. Es un proyecto precioso. Como sabéis, que como todo el arte contemporáneo, no importa tanto la pieza ni la ejecución, sino el concepto que provoca y el pensamiento y la reflexión que provoca la pieza. Tatiana lo que planteaba en este proyecto largo, que tiene varias fases, es un borrado de imágenes. Ella cogía álbumes fotográficos en blanco y negro de escenas familiares, con unas soluciones iba borrando la emulsión fotográfica del papel y
es el resultado de ese borrado, que era con la mezcla con las soluciones, con las sales de plata que estaban sobre la impresión fotográfica, los iba escurriendo, las iba decantando en unas vasijas y en unas, que aquí las representa un poquito en estas imágenes, en unas vasijas que recogían el veneno de la nostalgia, recogían el resultado de esas imágenes. Ella borraba esos recuerdos, esas imágenes que son recuerdos, las convertía en una especie de elixir, en una especie de veneno, que descrito por el novelista y crítico de arte Miguel Ángel Hernández Navarro, también murciano y amigo de Tatiana y amigo común de los dos mío también, decía en una novela en la que hablaba de estas imágenes, El instante de peligro, decía que parecían relicarios. Allí reposaba la sangre de las imágenes, el llanto de las fotografías, clausurado, hermético, como si fuera veneno. El veneno de la memoria. Y veneno es una palabra que me gustaría subrayar, veneno de la memoria. La segunda imagen que os quería proponer es un fotograma de la película La excavación, una película reciente del año 2021, protagonizada por Carey Mulligan y dirigida por Simon Stone, que cuenta la historia del descubrimiento de un barco anglosajón, que en realidad no es el barco, es un hecho real, una excavación real que sucedió en los albores de la Segunda Guerra Mundial, en el año 38, en una finca del sur de Inglaterra, en una finca llamada Sutton Hoo, en el cual un arqueólogo aficionado descubrió por casualidad los restos de un barco que al principio creían que era vikingo y luego se descubrió que era anglosajón. Y eso era muy importante porque nunca se había descubierto una estructura tan grande de los anglosajones en el siglo VI. Se creía que eran una cultura mucho más primitiva, mucho más tosca. Esto se supone que era un túmulo funerario, era un tipo muy poderoso que había sido enterrado con su barco. Y lo interesante de aquí es que de ese yacimiento, que aquí está recreado en la película, en realidad el barco no estaba. Lo que vemos en esa imagen es arena, es el negativo de la excavación, porque el barco era de madera y se había perdido. Entonces, cuando encontraron eso, encontraron las marcas que había dejado en la tierra, que evidentemente se perdieron. En cuanto salieron a la luz, a la primera lluvia, la erosión se lo llevó y desapareció, y lo único que queda, que está todavía en el Museo Británico y se puede visitar, son los objetos que encontraron en el barco. Pero el barco en sí no, el barco no está, y eso es relevante. Quiero decir, ya hemos visto el veneno de la memoria, el barco que podía haber estado pero que en realidad solo está el negativo y que desaparece. Y en la tercera imagen vemos un río, es el río que pasa por Königsberg, que es la actual Kaliningrado. Es una ciudad, como bien sabéis, que perteneció a Prusia, que es la ciudad de Kant, donde vivió y filosofó Kant, y que pasó por las vicisitudes de la Segunda Guerra Mundial, pues pasó a ser primero de la Unión Soviética y hoy es un enclave ruso, un enclave fuera de Rusia, pero es una ciudad rusa que se llama Kaliningrado. Y ese es el río Pregolia. Y esto es importante, este río, porque con esta imagen se abre uno de los principales ensayos que se ha hecho sobre la nostalgia, de la cual su autora es Svetlana Boym, que se hizo a principios de los años 90, y en el cual cuenta un episodio que ocurre en este río, en la orilla, en este paraje, ¿no? Cuenta cómo dos antiguos ciudadanos de Königsberg, que han sido trasladados después de la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente, la población alemana de lo que fue Königsberg fue trasladada a la nueva Alemania y sustituida por población rusa, venida de Rusia. Y entonces cuenta un recorte de prensa local que encuentra de Königsberg, lo cuenta Svetlana, en el cual está la historia de dos antiguos habitantes de Königsberg alemanes que en su vejez hacen un viaje a su ciudad natal para redescubrirla, para reencontrarse con ella, ¿no? Y entonces cuenta Svetlana Boym en ese ensayo, dice, contando la peripecia de esa pareja, dice: el hombre y la mujer estuvieron, aquí no lo vais a leer, pero os lo leo yo, el hombre y la mujer estuvieron paseando por Kaliningrado sin encontrar nada que les resultara familiar, hasta que llegaron al río Pregolia. Allí, el aroma del heno y de los dientes de león les hizo recordar a sus padres. El anciano se arrodilló en la orilla del río para lavarse la cara en aquellas aguas, pero después de hacerlo tuvo que retroceder gritando de dolor.
Las aguas del Pregolia, que os digo, como buena ciudad rusa, estaban totalmente contaminadas. Las aguas del Pregolia le habían abrasado la cara. Pobre río, observaba el periodista ruso con sarcasmo, el periodista de la nota. Imagínese la cantidad de basura y de desechos tóxicos que se habían vertido en él. Y prosigue Boym. ¿De qué sentía nostalgia aquella pareja? ¿De la antigua ciudad o de las historias de su infancia? El hombre añoraba el gesto ritual que señala el regreso al hogar en las películas y en los cuentos. Soñaba con satisfacer esa añoranza a través de la apropiación final. Poseído por la nostalgia, había olvidado el pasado real. La ilusión le había quemado la cara. Esta es Königsberg, la Königsberg que no llegaron a conocer, la Königsberg destruida después de la Segunda Guerra Mundial y luego reconstruida por los rusos. Tenemos abrasión, en estas tres imágenes tenemos abrasión, corrosión, fugacidad, fragilidad. Todo remite a algo muy inasible, muy inestable y remite además a un imaginario que necesita de objetos que muchas veces son caducos y frágiles y que se deshacen entre las manos y que está siempre pendiente del olvido, ¿no? El borrado de Tatiana Avellán, el borrado de las fotografías de Tatiana Avellán, no solo nos dice que el olvido es el destino de todos nuestros recuerdos, sino que el intento de preservar la memoria puede derivar en una sustancia tóxica. O sea, que el hecho de que nos envenenamos con muchísima facilidad, ¿no? Los hallazgos de Sutton Hoo nos habla también de que en cualquier momento, cualquier circunstancia, se nos puede llevar los objetos los objetos venerados, y que el orgullo patriótico, que parece que es algo muy anclado y que propició además ese hallazgo fue muy importante, el de Sutton Hoo, que se desarrollara en los albores de la Segunda Guerra Mundial, porque le sirvió a Churchill para armar un discurso de orgullo británico frente a la amenaza alemana que venía. Y se dice, o cuentan algunos historiadores, y esto siempre es discutible, pero cuentan que fue muy importante para el posterior espíritu de Dunkerque, que sucedió un par de años después, la noción de que aquí esta tierra la llevamos viviendo en ella desde el siglo VI, desde los tiempos del rey Arturo, y no nos la van a quitar unos cuantos alemanes tirándonos bombas a nosotros, ¿no? Y vamos a defenderla con uñas y dientes. Y el ardor guerrero, por lo visto, tuvo mucho que ver descubrimientos como el de Sutton Hoo, que está hecho de fragmentos y de cosas sutiles, muy sutiles, tan sutiles como unas marcas en la arena, que no eran más que eso, ¿no? Y por último, el cuento de Svetlana Boym, el cuento de la ciudad de Königsberg, lo que nos dice es que la nostalgia también puede ser algo ridículo y algo vergonzoso. Algo de un sentimiento del cual no deberíamos sentirnos especialmente orgullosos, y que cuando lo manifestamos, lo más probable es que se vayan a reír de nosotros y que vamos a ser ridículos. Siempre va a haber alguien dispuesto a reírse de un nostálgico, ¿no? Siempre es un movimiento ridículo. Pero no es extraño que la nostalgia se perciba como una condición degradante, sobre todo en términos políticos, pero también en términos intelectuales, ¿no? Porque en política la nostalgia se asocia con lo reaccionario, con los ideales ultras, con el nacionalismo, y en el pensamiento y en la literatura se asocia con lo kitsch, con lo sentimental, con lo ridículo, con una emotividad muy, muy elemental, ¿no? Y eso, a pesar de que buena parte del canon literario occidental actual está consagrado a la nostalgia, está consagrado a ello, y no se entiende buena parte de la literatura actual si no entendemos la nostalgia. Pero, aún así, a la vez que ha sido despreciada como un vicio vulgar, propio de telenovelas y de coplas y de productos que la alta cultura desprecia constantemente, los propios grandes autores, los grandes autores de la literatura, la han cultivado, la cultivan al mismo tiempo que la desprecian. Yo la primera vez que percibí esta contradicción fue con ese señor de la foto, que veis que se llamaba Félix Romeo, un escritor de Zaragoza, de donde yo vivo. Muy zaragozano él, muy militante de su Zaragoza, y que me ayudó mucho cuando empecé a juntar letras. Me animó mucho, porque era un tipo que animaba mucho, y le debo muchísimo. Pero Félix es un típico representante de la generación X en España, y eso quiere decir que él se consideraba a sí mismo moderno e hipermodernísimo.
Con lo cual, una de las cosas más insultantes que le podías decir o que le podías reprochar era ser nostálgico. O sea, cuando sacó un par de novelitas, sus novelas están todas editadas, caben en un solo volumen, realmente hizo una obra muy, muy breve, muy escueta. Pero cuando le reprochaban o le decían, o le afeaban la crítica, le decían que sus novelas tenían un marcado carácter nostálgico, se agarraba unos rebotes impresionantes, porque era lo último que él pretendía ser, pasar por nostálgico, por exaltar un pasado que él consideraba denigrante y que solo se recreaba en él pues, para poder contar otras cosas. Pero lo cierto es que los críticos tenían buena parte de razón. Es decir, las novelas de Félix Romeu son profundamente nostálgicas y están ancladas en una idea de la infancia como algo perdido, están ancladas en una idea que tiene muy poco de moderno y muy poco de clásico dentro de la literatura, ¿no? Y de constante en la literatura. Su primera novela se titulaba Dibujos animados, es una novela fragmentaria que habla sobre su infancia en el barrio de Las Fuentes de Zaragoza. Y no solo eso, sino que su gran héroe literario era este señor, que se llama Georges Perec, el de abajo, el gato no, el de la barba. O sea, Georges Perec era su gran héroe, su ídolo, que es probablemente el gran gurú de la nostalgia y a la vez el gran gurú de los modernos. Sabéis que Georges Perec, como representante del grupo Oulipo, en los años 60-70, era un tipo paradigmático de las posvanguardias, un tipo muy experimental, con novelas que escribía con una sola vocal, en fin, estaba siempre haciendo cosas de trapecio y de sudokus literarios, estaba haciendo unas cosas muy disparatadas y que siempre estaban un poco siempre en la vanguardia y contra la idea convencional de literatura. Pero si recordamos hoy a Georges Perec es por un libro de 1978 que se titula Me acuerdo, y que consiste en una sucesión de recuerdos, es un plagio de otro libro de un escritor norteamericano. Un plagio deliberado y consciente está dedicado al libro de I Remember. Pero Je me souviens, yo me acuerdo, es una simple sucesión más o menos desordenada de recuerdos que se usa mucho en los talleres literarios, y yo lo he usado cuando he dado talleres literarios, como potenciador de la imaginación. O sea, tú cuando no sabes qué hacer en un taller literario y no sabes qué hacer que escriban o que les venga la inspiración, les dices, escríbete unos me acuerdos. Y unos me acuerdos son unos recuerdos aleatorios. Me acuerdo de... y sigues con lo que sea. La sucesión de Perec, lo bonito de Perec... no puedes atenderlo. Yo sé. Lo bonito de Perec... igual era Perec. Estaba no... Lo bonito de Perec, lo bonito del libro de Je me souviens y lo que provoca ese efecto y lo que provoca que sea un libro que se haya leído más allá de la muerte de su autor y que siga vigente, es que crea esa sucesión aleatoria y desordenada de recuerdos genera el mismo efecto que una novela de Proust, genera un efecto de nostalgia muy poderoso, porque además Perec era un enorme tramposo y lo que usaba, lo que hacía para convencer al lector era algo intrínsecamente populista. Era, en lugar de contar sus recuerdos, que los contaba, entreveraba recuerdos particulares íntimos suyos, hacía recuerdos generacionales. O sea, de lo que se acuerda Perec es de un Tour de Francia, se acuerda de cuando tocaron los Beatles en París, se acuerda del asesinato de Kennedy, se acuerda de Marilyn Monroe, se acuerda de un montón de cosas que tú, cuando la vas leyendo, sobre todo la misma generación de Perec que iba leyendo, dicen, yo también me acuerdo, ¿qué coño? Yo también estaba ahí, me acuerdo de cuando el hombre llega a la luna. Hombre, claro, sí, o sea, hace trampa Perec para provocar deliberadamente un sentimiento de nostalgia enorme. Sin embargo, si a Perec, que explotó y vivió hasta la extenuación de la explotación de la nostalgia, si lo hubieras tachado de escritor nostálgico, también se hubiera enfadado. Exactamente igual que Félix Romeu, porque él no. Los escritores nostálgicos son los cursis. Nostálgicos Proust, nostálgicos son esta gente que pone flores en la portada y que le gusta a las señoras y que yo soy un revolucionario, yo soy otra cosa, ¿no? Era lo peor, se hubieran sentido insultados. Y esa es la paradoja enorme que tiene la nostalgia en la literatura, que arrastra un desprestigio enorme mientras buena parte de quienes las desprestigian pues la cultivan de una forma totalmente desacomplejada y en ocasiones yo creo que incluso tramposa.
a este desprestigio ya normal y al que estamos acostumbrados en el debate literario, pero que no trascendía fuera del debate literario e intelectual y que en España ha sido muy acusado porque en España a partir de los años 80 quisimos ser muy modernos y ser muy modernos era despreciar profundamente la nostalgia, ¿no? Y entonces la literatura nostálgica en España ha sido especialmente denostada durante mucho tiempo, como hemos visto, incluso por quienes la practicaban. Pues ese desprestigio intelectual se ha unido en los últimos tiempos, quiero decir, en los últimos 5 años, no más, 2, 3, 4, 5 años, un desprestigio político. Que entiende que cualquier manifestación política es un alegato ultraderechista directamente, ¿no? y que se equipara la exaltación o la evocación o la vindicación de cualquier forma de nostalgia, por tangencial que sea, con un proyecto ultraderechista, ¿no? Y todo ha tenido que ver con la irrupción o con el éxito del libro titulado Feria de Ana Iris Simón, que ha provocado una reacción, a mi entender, totalmente desaforada, desproporcionada, que ha rebasado el debate profundamente intelectual y ha inspirado libros como el que está en la pantalla, Neorrancios, que es una respuesta colectiva a una novela. O sea, todos contra Ana Iris Simón. O sea, hay como 20 autores aquí, todos contra Ana Iris Simón, aunque cada uno desde su punto de vista y con sus excusas y con sus subterfugios, ¿no? Pero todos intentando derribar un discurso que consideran peligroso, porque el libro lleva el subtítulo de Sobre los peligros de la nostalgia, ¿no? La nostalgia es un sentimiento infecto, es algo de lo que hay que huir y que fomenta todo tipo de males, peligros, fundamentalmente desde el punto de vista político, ¿no? No es extraño que se trate como un peligro, es decir, todo esto tiene una razón. Tanto el desprestigio literario e intelectual como el desprestigio político tiene una razón que va intrínseca a la propia etimología de la palabra nostalgia. Porque a diferencia de otras palabras cuya etimología, la etimología, ya sabéis, para mí es un campo de la ficción muy fructífero. Para mí la etimología me encanta porque siempre permite un grado de libertad y de inventiva enorme a los que quieren buscar el origen de las palabras, ¿no? Las palabras pueden venir de donde tú quieras. Eso es maravilloso. Puedes buscar las historias porque realmente son muy brumosas, evidentemente. No, es muy difícil encontrar el momento exacto y por qué una palabra adquiere un determinado significado, porque son procesos espontáneos que no están documentados la mayoría de las veces. Es muy difícil dar con ello, con lo cual la especulación tiene vía abierta ahí. Pero en el caso de nostalgia no es así. Nostalgia sabemos perfectamente de dónde viene. Y la nostalgia se la inventó este señor, que es un señor que se llama Hofer, Johann Hofer, que era un médico del siglo XVII, y que acuñó en 1688, lo sabemos perfectamente porque lo tenemos documentado y publicado, acuñó en 1688 la palabra nostalgia, o sea, que es una palabra griega, pero es un neologismo del siglo XVII, no es una palabra que ningún griego nunca dijo nostalgia. Él cogió la palabra nostos, que significa regreso, y algia, que significa dolor por el regreso. Ambas palabras salen en la Odisea muchísimo, pero por separado, ¿vale? Por separado, el dolor y el nostos, pero nunca. A Homero no se le ocurrió mezclarlas, aunque estaba hablando de nostalgia todo el tiempo, pero no se le ocurrió esa palabra. Tuvo que venir este médico para nombrar lo que para él era una enfermedad. Pero una enfermedad, que no una enfermedad metafórica, una enfermedad. Lo que observó Johann Hofer en el siglo XVII es que, empezó observándolo en la Universidad de Basilea, donde él daba clases. Él observaba que los alumnos de Suiza, que venían de otras partes de Suiza, sobre todo de la República de Berna, que eran los alumnos que más tenía, les costaba mucho adaptarse al curso, estaban más idiotas de lo normal, es decir, más idiotas de lo que es normal en un adolescente, estaban como más descentrados, y que les costaba mucho adaptarse a su vida de estudiante, y estaban todo el rato suspirando por su Berna querida y por la cocina de Berna. Es que está aquí el queso, la fondue no sabe igual que en Berna,
el cielo no está igual que en Berna, las chicas son mucho más feas que en Berna, en Berna todo era mejor, todo era horrible, y en Basilea era todo horrible. Y estaban siempre penando y no se concentraban en sus clases, cosa que al señor Hofner le irritaba muchísimo, que estuvieran pensando en Berna y no en lo que él tenía que enseñarles. Y a partir de ahí empezó a ver esa actitud en muchas personas, de personas que se iban a otro sitio y que no se adaptaban y que penaban tanto por su casa como Ulises, que eran incapaces de dar pie con bola, ¿no? No daban nunca... sí, ¿verdad? Aquí no te has adaptado, ¿no? Perdona que te veo, que te lo señalaban. Perdona. Bueno, pues el señor Hofer tenía soluciones para ti. Bueno, no llegó a tener soluciones nunca para nadie realmente, o sea, pero él, en lugar de ver ese sentimiento como algo normal, lo que vio era una patología. Y lo vio porque le pasaba también a los soldados. Y dice, bueno, que le pasa a los estudiantes, vale, pues están distraídos, no se enteran, pues les suspendo y ya está, no pasa nada. Pero que le pase a un soldado pues puede provocar que una guerra se pierda y entonces la cosa es más seria. Entonces él observó que le pasaba mucho a los soldados suizos, que entonces había soldados suizos, porque Suiza no era neutral y combatía en las guerras de entonces. Entonces los soldados suizos que dejaban sus vacas y dejaban sus prados y tal y se iban a combatir, y entonces se veían aquejados de una melancolía insufrible, estaban todo el rato hablando de su mamá, de su pueblo, de las vacas de su prado y del queso gruyère, que echaban muchísimo de menos, y al final desertaban muchos para poder volver a su casa. Entonces decía, bueno, esto es una enfermedad, esto es un problema que hay que tratar de forma clínica, ¿no? De hecho, él planteaba que se podía tratar con sanguijuelas, con distintos remedios naturales, con plantas, proponía un montón de cosas para poder tratar la nostalgia, pero tuvo que reconocer al final que el remedio más eficaz era volver a su casa. Dice, cuando vuelven a su casa se les pasa, milagrosamente se curan. Es una cosa que no sabe. Entonces, esto fue esto desde finales del siglo XVII, 1688. Hubo otros médicos que también estudiaron la nostalgia y propusieron otro tipo de nombres, pero el que al final caló fue nostalgia porque era el más bonito, el que mejor sonaba. Es algo contrario a lo que me ha pasado a mí con la España vacía, que la España vacía sonaba más bonito, pero acabó imponiéndose vaciada. Pues aquí se impuso el más bonito, nostalgia. A lo largo de los siglos XVII y XVIII fue una enfermedad y fue un asunto de médicos, clínico, pero a partir del XIX llegaron los románticos, los poetas románticos, y se apropiaron el término y dijeron, la nostalgia para mí. Dijeron, la nostalgia es algo demasiado bonito para que lo tengan los médicos. Nosotros le vamos a sacar mucho más partido. Vamos a hacer unas novelas estupendas y unos poemas maravillosos, y la palabra nostalgia empieza a tener recorrido literario, ¿no? Y se consagra definitivamente cuando llega Balzac, este señor Balzac, Honoré de Balzac, que la usa profusamente en su ciclo de la comedia humana, con subtítulo Escenas de la vida de provincias, que es el precedente de los episodios nacionales de Galdós, la inspiración directa. Se publica entre 1830 y 1850, tiene muchísimo éxito Balzac, y la palabra nostalgia aparece pues en una de cada 2 páginas. Quiero decir, o sea, aparece constantemente la palabra nostalgia. Y a partir de ahí pues se convirtió directamente en un concepto literario, en algo que atraviesa, que siempre había atravesado de alguna forma, pero no con el nombre de nostalgia, no con ese neologismo, atraviesa toda la obra la obra literaria. Ya no aparece de tal forma que ya es... Aquí está Proust, que este es el señor que consagra en el siglo XX la nostalgia con su obra En busca del tiempo perdido. Y desde entonces ya perdió todo interés para los médicos. De hecho, en las últimas ediciones del DSM, que sabéis que es el catálogo de las enfermedades mentales que publica la Asociación Americana de Psiquiatría y que se considera como el vademecum de trastornos, el catálogo de trastornos oficiales reconocidos por la psiquiatría, ya no aparece ninguna referencia a la nostalgia desde hace muchísimo. No se considera un mal que se pueda tratar con pastillas, pero sin embargo sí que se puede tratar literariamente. Y pese a ello, pese a Proust, pese a los 7 tomos de Proust, pese a todo, lo nostálgico se ha seguido tratando como aberrante, ¿no? Y los nostálgicos han seguido siendo despreciados como personas inadaptadas
como seres que son incapaces de entender la realidad, que son incapaces de entender el presente, el mundo en el que viven, y por tanto sus análisis, sus puntos de vista están puestos en cuarentena. No tienen ningún valor porque son propios de un nostálgico, y un nostálgico está tarao, es alguien que no es fiable, ¿no? El mayor reproche moral que se le carga sobre la nostalgia es que expresa un sentimiento de pérdida, de una injusticia de la que el nostálgico se beneficiaba. Quiero decir, lo que se le reprocha a Proust, por ejemplo, es que echa de menos el París de los salones, porque en el París de los salones él era el rey, y en una situación más democrática, pues él no es el rey del mambo, ni el rey de los salones de la duquesa de Guermantes. Añora el privilegio. A Nabokov se le reprocha, a Nabokov, que es otro nostálgico y otro autor de... No, este no es Nabokov, ahora saldrá Nabokov. Nabokov se le reprocha el ser nostálgico de la Rusia de los zares. Quiero decir, ya estamos viendo que hay un reproche político también. Se le está reprochando no aceptar el cambio, no aceptar la revolución y ser alguien anclado o ser promotor de un régimen que no es democrático, que ha sido periclitado por la historia, y que realmente lo que echan de menos y lo que trabaja el nostálgico es por una restauración de la reacción, ¿no? Y eso es lo que se le reprocha de forma política, tanto a Proust como a Nabokov, que son dos de los grandes nostálgicos, ¿no? Y algo parecido sostenía la filósofa Hannah Arendt. No puede haber conferencias sin que haya una cita a Hannah Arendt. Ya sabéis que es imperativo. Además me lo dijo Josep cuando me invitó. Dice, puedes hablar de lo que quieras, pero tienes que citar a Hannah Arendt en algún momento. Pues si no, esto no avanza, ¿no? Cuando Hannah Arendt leyó El mundo de ayer, que lo leyó muy pronto, lo leyó en las primeras ediciones, El mundo de ayer de este señor llamado Stefan Zweig, bien conocido por el público español, gracias a las ediciones del Acantilado y ahora por todas partes. El mundo de ayer, sabéis que son sus memorias, bueno, subtitulado Memorias de un europeo, es el libro que dejó como testamento antes de suicidarse en Brasil, en el exilio en Brasil con su mujer, y ya es el libro en el cual hace un alegato por el mundo perdido, por el mundo que los nazis y que la guerra ha arrasado, sin llegar a ver el final, porque es un libro de 1942, donde todavía él no podía haber visto la victoria de los aliados y podía haber cambiado sus puntos de vista, pero no llegó a verlo, ¿no? Es un testamento. Bueno, Hannah Arendt leyó las primeras ediciones del Mundo de ayer en inglés, antes de que saliera en alemán, salió en Viking Press, y le hizo una crítica durísima, durísima, pero también un poco justa, porque realmente a Hannah Arendt le interesa Zweig, y le interesa el punto de vista de Zweig, y le interesa su literatura, pero le parece intolerable muchas de las cosas que dice, y las dice de una forma muy dura que incluso nos sorprende hoy, porque hoy nos parece que El mundo de ayer es un libro irreprochable e intocable en muchos aspectos, pero Hannah Arendt no lo percibió así, no tenía piedad por la muerte reciente, por el suicidio reciente de Brecht, ¿no? Y entonces escribe cosas como esta que os la voy a leer para que no os dejéis la vista. Dice: los barrotes de la verja dorada de ese particular parque natural. Él habla de la verja dorada porque ella dice que Stefan Zweig contempla el mundo desde los barrotes de una jaula dorada, y que realmente el mundo que está evocando es un mundo de privilegio, es un mundo que no tenía nada que ver con la realidad que ella vivió de entreguerras, ¿no? Ella es contemporánea de Stefan Zweig y entonces está hablando de su mismo mundo. Dice: los barrotes de la verja dorada de ese particular parque natural estaban demasiado juntos para que sus moradores pudiesen ver a través de ella, una visión que solo habría podido estropear su gozosa presencia en el recinto. Tanto es así que Zweig no menciona ni una sola vez el hecho más terrible y funesto de la posguerra, el paro, una situación que Austria, su patria, sufrió más que cualquier otro país europeo. Y dice: es sorprendente y hasta extraño que entre nosotros haya existido un hombre con una ignorancia lo suficientemente grande y con una conciencia lo suficientemente pura como para mirar el mundo de preguerra con los ojos de la preguerra, para ver la Primera Guerra Mundial con los ojos del impotente y vacío pacifismo de Ginebra, y para considerar la engañosa calma del periodo 1924-1933 como la vuelta a la normalidad.
en resumen, que Stefan Zweig era un imbécil, básicamente. O sea, que la nostalgia le había afectado tanto al entendimiento que le impedía ver el mundo de ayer, que se jactaba de retratar, y lo confundía con sus privilegios de escritor burgués y apolítico, un apoliticismo que Hannah Arendt le reprocha mucho porque considera que también tiene que ver con su privilegio, ¿no? Y son reproches parecidos a los que se le han hecho a Proust o a Nabokov para caricaturizarlos como reaccionarios, y durante mucho tiempo han sido así. El canon y la crítica dominante y la lectura dominante se les ha considerado casi tan frívolos como María Antonieta cuando decía esa frase apócrifa de si no tienen pan que coman galletas, ¿no? Se les consideraba una especie de María Antonietas muy caricaturizadas y además muy egoístas, muy egocéntricos y muy fuera de todo, ¿no? Siempre han sido despreciados. Y es verdad, aquí le tenemos con el pobre Joseph Roth, que también le hizo muchos reproches en vida, y un epistolario entre ellos dos en el cual Joseph Roth, que estuvo muy comprometido contra el nazismo desde el principio, le reprochaba a Stefan Zweig su tibieza, aunque es verdad que hay muchos reproches que a Stefan Zweig son reales, y tienen que ver con su oportunismo, con la amistad que siguió manteniendo con Richard Strauss y con algunos otros nazis, y con lo que tardó en condenar realmente el nazismo y acudir en auxilio y en solidaridad de los escritores judíos alemanes, que ya estaban siendo represaliados cuando él todavía no lo era. Es verdad, son reproches justos y consecuentes, pero creo que la crítica de Hannah Arendt y las críticas en ese sentido pasan por alto un hecho fundamental. Y es que el alegato nostálgico del mundo de ayer fue una catarsis leída muchos años después. Quiero decir, creo que el efecto que ha tenido el mundo de ayer sobre el europeísmo ha sido impresionante. Y eso es algo que Hannah Arendt no fue capaz de ver y que muchos de sus críticos no fueron capaces de ver. Y no fueron capaces de ver porque estaban demasiado obcecados ellos también con el reproche al propio Stefan Zweig y a su situación de privilegio, y no llegaron a ver que los lectores del mundo de ayer lo que iban a ver ahí no era un alegato nostálgico, sino una especie de utopía, una especie de guía hacia la cual Europa debía aspirar. No tanto una recreación de una Europa que nunca existió, que eso son todas las memorias. Todas las memorias y todos los recuerdos siempre evocan algo que nunca existió en la realidad y que la historia contrastada siempre va a desmentir, siempre. Pero esa recreación y ese dolor de Stefan Zweig ha guiado a los europeístas y empezó a guiar a los europeístas en la idea de que era posible, de las ruinas de la Segunda Guerra Mundial, era posible construir esa Europa. Era posible construir una Europa que pudiera ser una meca de la civilización, ¿no? Hay un escritor, que ahora es director de opinión de ABC, Diego Segarrocho, que es filósofo también, y él insiste mucho en que la nostalgia es una forma de utopía. Y creo que el alegato del mundo de ayer lo deja claro. Y eso no lo pudieron ver. Quiero decir, cuando lo vemos con los anteojos de Hannah Arendt y con el reproche moral muy puesto, es difícil verlo, ¿no? Creo que los reproches, aquí tenemos la primera edición del Mundo Perdido, de En busca del mundo perdido de Proust, y aquí habla memoria, que es como la invocación de las musas en la Ilíada al principio, ¿no? De Canta o Musa, pues aquí hace que la memoria se convierta en una musa, Nabokov, para recrear también un mundo muy interesante. Creo que son muy perdidos, son reproches muy injustos que no son capaces de ver la dimensión presentista y el pensamiento sutil de todos estos pensadores. En el caso de Nabokov, por ejemplo, que se le reprochaba desde una lectura muy izquierdista, y muy izquierdista y muy filosoviética, evidentemente, se le reprochaba pues un reaccionarismo de ser un ruso blanco, de ser un nostálgico de la revolución y demás. Pues se pasaba por alto que este libro de memorias, o de memoria en singular, está inspirado y comienza con la muerte de su padre, con una vocación de su padre y de la muerte de su padre, que fue asesinado por un filonazi, que fue asesinado en los años 20 en Berlín, en 1920, en Berlín por un filonazi, porque su padre estaba muy lejos de ser un ruso reaccionario. Su padre, el Nabokov original, el Nabokov mayor,
era un noble, pero también era un reformista, y un reformista muy comprometido con los primeros tiempos de la Revolución, y un diputado muy destacado en la Duma, y fue su compromiso político por una Rusia liberal y democrática lo que le llevó a que le mataran. Quiero decir, y ese, lo que está, el mundo perdido que está planteando Nabokov no es un mundo reaccionario, es un mundo mucho más interesante, mucho más que merece una mirada mucho más atenta y mucho más amable, y que creo que muchas veces pues no ha sido injusta. Pero lo más llamativo de todo, yo creo, es que buena parte de quienes tienen una obsesión exacerbada contra la nostalgia en general, de una forma, luego matizaremos un poquito, pero contra la nostalgia, la practican de una forma también sin complejos. O sea, los mismos que reprochan a Nairí Simón ser un agente de la Internacional Fascista por haber compartido una serie de recuerdos sobre su infancia en Castilla-La Mancha, es decir, por los mismos que la consideran una peligrosa agente, no tienen nada que decir o nada malo que decir de uno de los ciclos de novelas más nostálgicas y más exitosas que ha habido en la historia de la literatura reciente, que son los episodios de Una guerra interminable, los nuevos episodios de Almudena Grandes, exitosísima, que evidentemente tiene también un componente de lamento y de denuncia de la memoria, pero también hay una exaltación de una generación política y de un momento histórico y de unos actores políticos que caen de lleno en el ámbito de la nostalgia. Es decir, si las novelas de Almudena Grandes no son nostálgicas, yo no sé qué son, pero esta nostalgia no se reprocha, porque por lo visto lo que estamos tratando es de que hay nostalgias buenas y nostalgias malas. Entonces la nostalgia buena ni siquiera se reconoce como nostalgia, solo la mala se reconoce como nostalgia. Entonces la nostalgia puede ser buena o mala en función de si opera a favor o en contra de las opiniones políticas preestablecidas, o incluso a veces ni eso, porque a veces ni siquiera nos paramos a ver si esa nostalgia va a favor o en contra, o es algo mucho más sutil que merece una mirada mucho más interesante, ¿no? Yo os voy a poner un ejemplo del pueblo, mi pueblo gallego de veraneo. Yo paso los veranos en un pueblo de Galicia, se llama Cedeira, que está en las Rías Altas. Es un pueblo que tiene un agua helada y no vayáis, decir, o sea, yo no lo estoy haciendo promoción de Cedeira, porque no quiero que vaya nadie. O sea, no quiero encontrarme, no quiero encontraros este verano a ninguno por ahí, ¿vale? Quiero que me dejéis la playa libre. Entonces, yo estoy enamorado de ese pueblo, estamos en mi familia enamorados de Cedeira, y este verano escribí desde allí una columna para El País que se titulaba Jugar al escondite en el campo de prisioneros. No os la iba a leer, pero como vamos un poquito mal de tiempo, os la voy a resumir muy fácilmente, muy en 3 líneas. Lo que decía en esa columna, jugar al escondite en el campo de prisioneros, era que hay hablaba de ese paseo que estáis viendo en esa foto. Es el paseo marítimo, que está en una zona boscosa. Es precioso que entre el año 37 y 38, durante la Guerra Civil, fue un campo de prisioneros, y uno de los campos de prisioneros del franquismo, que albergó mayor proporción de prisioneros republicanos. Luego sabéis que durante el franquismo después hubo muchos campos de prisioneros por todas partes, pero durante la guerra uno de los más importantes era el que se instaló en Cedeira, en un lugar donde había unas industrias de salazón, naves donde hacían pescado en salazón, la vaciaron y ahí metieron a un montón de prisioneros. La cuestión es que ese lugar, ese espacio, ahora mismo es uno de los espacios más agradables y más bonitos para el paseo que hay en todo el pueblo. Es un paseo muy agradable, con una zona de columpios estupenda, que da a la playa, donde se hacen conciertos, verbenas, gaiteros, por desgracia. O sea, hay un montón de actividad y de vida celebrativa, y en verano es una gozada, es una maravilla el sitio. Y sin embargo fue un escenario de horror. Y hay una placa que recuerda el escenario de horror, ¿no? Yo en esa columna lo que dije es que, hablando del olvido, es que a veces el olvido es el mayor triunfo que podemos tener acerca de un pasado atroz, ¿no? La derrota del pasado atroz es someterlo al olvido. Y el hecho de que haya un montón de gente disfrutando de un lugar que fue terrible y que fue un lugar de oprobio, probablemente es una victoria de la democracia, ¿no? Sin embargo,
memorialistas, los activistas de la memoria consideran que eso no, que el hecho de que juguemos ahí es una falta de respeto a las víctimas, es una amnesia terrible, parece que estamos como bailando sobre muertos, cuando yo creo que no es así en absoluto. Creo que las sociedades se merecen el olvido y el olvido a veces es un triunfo, ¿no? Planteaba esa reflexión y evidentemente, como sabéis, y como aquí todo pues se arma la marimonera a la mínima, pues se me echaron encima con la columna y me acusaron, pues me metieron en el mismo saco de franquistas. Evidentemente yo estaba haciendo una apología del franquismo clarísimamente, ¿no? Y a partir de ahí me pusieron algunos el motete de franquista y ya está, y franquista, aunque yo he nacido en el año 79 y franquista soy, pero podía haber sido igual de franquista que el antropólogo Marc Augé, que escribió un libro, un tratado sobre el olvido, o podía haber sido tan franquista como David Rieff, el hijo de Susan Sontag, que escribió Contra la memoria. También han pasado en sus experiencias bélicas y podía, si es que estoy pasando un poquito, estoy adelantando un poquito para llegar un poquito a la conclusión. Podríamos hacer una larga lista de pensadores netamente franquistas que han hablado de la necesidad del olvido y han hablado, como decía Marc Augé, de una cosa muy interesante, y es que la memoria o la personalidad, las personas nos modelamos a base de memoria y olvido, a base de recuerdos y olvido, y que tan importante es el olvido como la memoria, y eso lo sabemos todos en nuestra experiencia cotidiana. Sabemos que el olvido también nos va recordando, y que de hecho una patología que sí que está recogida en el DSM es el exceso de memoria. O sea, los funes, el memorioso, los rencorosos, los que se acuerdan de todos los agravios y los tienen siempre pendientes, eso sí que es una patología que los psiquiatras tratan. Es decir, el exceso de olvido, hombre, el exceso de olvido, la amnesia absoluta sí, evidentemente es algo neurológico, pero ser olvidadizo y no guardar rencor a la gente, eso no es un problema. Al revés, facilita la convivencia en general y facilita el reencuentro, y lo sabemos bien en España, creo. Pero el exceso de memoria sí que es patológico tanto en ciudades como en personas. Entonces yo propondría abrazar en este sentido un término medio. ¿Ves? Un término medio, aquí teníamos los lugares de memoria de Pierre Nora, que es uno de los que ha reflexionado en ese sentido acerca de cómo vamos qué hacemos con el pasado y cómo lo abordamos, ¿no? Y hay varios pensadores, uno de ellos es Pierre Nora, que es un historiador fundamental francés que coordinó una serie de libros titulados Los lugares de memoria, que han pasado también a ser expresión común, está en el diccionario francés, le lieux de mémoire. Y es una reflexión acerca de qué hacer con el pasado, qué hacer con lo que nos vamos encontrando en la ciudad, que es un depositorio de memorias, y que recordamos, que no recordamos, cómo se manejan las ciudades en ese debate que está en todas las sociedades, pero en España pues lo tenemos muy claro, lo tenemos muy a flor de piel cada vez que alguien cambia una placa, o cada vez que un ayuntamiento propone poner una placa o derribar una estatua o erigir una estatua a alguien. Sabemos que se recuerda, que no se recuerda. Eso es importante, ¿no? Otro pensador, bueno, todo termina esto en Auschwitz, que es el gran lugar de memoria de historia. Otra pensadora es Svetlana Boym, de la que ya he hablado, que ella habla de dos tipos de nostalgias. Habla de las que se suelen citar mucho, la nostalgia reflexiva y la nostalgia restauradora. Y se supone que eso también son nostalgias buenas y malas. La nostalgia restauradora es la nostalgia de los nacionalismos y de los populismos, la nostalgia que se usa de una forma política y como una manipulación política. Es la nostalgia que intenta traer un paraíso en la tierra o intenta evocar un mundo que era mejor. Pues Vox dice que el mundo era mejor antes de que vinieran los inmigrantes. Vamos a restituir ese mundo antes de que llegaran los inmigrantes, ¿no? Muchos relatos nacionalistas también intentan buscar el punto en el que todo se jodió. ¿En qué momento se jodió el Perú? Dice, bueno, vamos a identificar en qué momento se jodió la sociedad y vamos a borrar lo que sucedió después. Y vamos a intentar restituir esa nostalgia. Para Svetlana Boym es
la nociva, es la terrible, es la que hay que evitar, porque es la que nos lleva a sitios muy oscuros. Sin embargo, la otra nostalgia, la buena, la reflexiva, ella la llama reflexiva, siempre se habla de eso, es la que fomenta la literatura, la que está en los libros de Nabokov, la que está en los libros de Proust, la que está en la filosofía de Walter Benjamin, la que está en los libros de Pierre Nora, la que nos lleva a un debate muy rico para pensar qué pasó, qué fue ese pasado, ¿no? ¿Qué podemos hacer con esa emoción tan primaria que es tan común a todos, que es la nostalgia? Porque en definitiva, de lo que se trata aquí, y es lo relevante y donde quería llegar, es que la nostalgia es una emoción. Y es una emoción común a todos los seres humanos, de la misma forma que lo es el hambre o que lo es el deseo sexual. Esto es algo de lo que muy pocas personas escapan, y las pocas personas que escapan suelen ser psicópatas o sociópatas. Es decir, casi nadie está libre de recrearse en la nostalgia. Es un sentimiento muy reconfortante, es un sentimiento en el que con la edad caemos todos de una forma u otra, y si no caemos es que tenemos un problema emocional grave, evidente, ¿no? Y yo, en 5 minutitos, si me dejáis, me salto, mira, hago aquí el resumen, me voy a mi tesis sobre la nostalgia, muy brevemente, mi tesis de cómo he usado yo la nostalgia. Lo que veis aquí es una foto que ilustra las ediciones de mi libro La España vacía. Es una foto muy evocadora, a mí me gusta mucho. La hizo el hijo de Andrés Trapiello, de Guillermo Trapiello. Es una foto tomada desde el coche, se llama Gredos desde el coche. Me parece que es muy evocadora del vacío, es muy potente. La tengo en el salón, yo reproducida en grande en mi casa. Y en ese libro hice una reflexión acerca del uso compartido político que podíamos hacer de la nostalgia. Pero para eso os tengo que presentar a este señor, para contárosla, este señor, que es mi abuelo, es José Molina. Este señor de aquí es mi abuelo, que está en un rincón de Cataluña, está en el Merengue, fotografiado durante la Guerra Civil, en el año 38 era esto, en el Merengue, que es en la batalla del Segre, que es una de las batallas precuelas de la batalla del Ebro. Él estuvo en las dos, él se las comió todas, no se dejó ni una. Que está como soldado raso y está mandando, es una foto que manda a la familia, y como todas las fotos, pues intenta dar una sensación de tranquilidad y de que está de excursión, de que no pasa nada. Pues son las fotos de soldados, sabéis que se mandan para mentir. Tú si quieres contar las guerras a partir de las correspondencias de los soldados, no puedes contarlas, porque parece que las guerras son todas una juerga, porque lo que cuenta la gente es: estoy bien, hemos hecho muchos amigos, nos lo pasamos genial, las bombas no hacen nada, el combate va lejos, pero aquí no. O sea, intentan tranquilizar. Si tú haces una historia a partir de esos testimonios, parece que da envidia, o sea, dan ganas de ir a la guerra, ¿no? Para hacer tan buenos amigos y pasarlo tan bien y comer cosas tan ricas. O sea, como comían. Entonces, bueno, es una foto tranquilizadora que nos refleja el estado de ignominia y desesperación que probablemente vivió en uno de los episodios más horrorosos de la guerra, en la que él fue herido. No le mataron, pero sí que fue herido de gravedad, con una cicatriz que arrastró toda su vida. Y yo escribí un libro antes de La España vacía dedicado a su vida, dedicado a su peripecia, que intentaba contar la vida de esa generación de españoles a la que la historia le pasó por encima y tuvo que tomar una serie de decisiones terribles, y vio su vida marcada por la guerra, ¿no? En ese libro se titulaba Lo que a nadie le importa. La mirada hacia su vida, aquí está en una imagen mucho más bucólica, en la Sierra de Madrid, era muy andariego, le gustaba mucho andar. Él hizo un recorrido de un español normal, un español que no era ni héroe ni mártir, que no era ni criminal ni víctima, sino alguien al que la historia le había pasado por encima, como creo que a la mayoría de los españoles. Quiero decir, los héroes y las víctimas son muy poquitas en cada caso. Al final me encontré con un episodio de su vida muy interesante,
que tenía que ver con mi nacimiento, porque sucedió a la vez que nací yo. Coincidió mi nacimiento con su jubilación. Eso, o sea, se le echó la vejez encima. Le nació un nieto y se jubiló al mismo tiempo, que eso yo creo que es lo más terrible que te puede pasar, porque tienes que ir quemando etapas de una forma menos traumática. Entonces, yo creo que para superar el shock, mi abuelo se compró una casa en Bubierca, que era el pueblo donde nació. Es una aldeíta de la provincia de Zaragoza, muy cerquita de Calatayud. Una aldeíta que ahora mismo tiene 40 habitantes, no tiene más, y que entonces pues tendría 200, nunca tuvo mucha población, a pesar de que es una aldea prerromana, es decir, siempre ha estado poblada desde antes de los romanos. Ya la citaba Marcial. Bueno, pero él nunca vivió ahí. O sea, él nació porque sus bisabuelos, como otra gente que había emigrado a la ciudad, ya entonces tenía la costumbre de llevar a sus hijos a nacer al pueblo, para que tuvieran un documento de vinculación con el pueblo en la partida de bautismo, les bautizaban ahí, ¿no? Y entonces mi abuelo nació allí, pero nunca vivió. La familia no tenía casa, no había tenido infancias rurales, no tenía un recuerdo, un imaginario, no había sido nunca un niño campesino, nunca lo fue. Y sin embargo, su primera decisión cuando se jubila es, con el dinerito que le dieron en el Corte Inglés, donde trabajó toda su vida, con ese dinerito se compró una ruina que fue arreglando, una casa que fue diciendo que se fue como la arregló él a su manera, pues era como una casa de Escher, o sea, que tenía escaleras que iban para un lado que no llevaban a puntos ciegos, techos raros, o sea, era una casa imposible de calentar, imposible de vivir prácticamente. Pero él fue viviendo cada vez más ahí, hasta el punto de que fue convirtiendo en campesino. Ya termino, estoy terminando ya con esto. Se fue convirtiendo en campesino, aunque él nunca había sido campesino, ¿no? Y se compró una boina, se hizo con una gallata, empezó a vestir pantalones de pana, intentó tener un huerto, se le murió todo, no conseguía nada, pero adoptó una identidad que no era la suya, que no tenía nada que ver con su vida, con la vida urbana que él había llevado, y que estaba muy lejos de lo que él había sido. Pero sin embargo él sentía ese lugar como propio, como una nostalgia del paraíso que había encontrado en la vejez, ¿no? Y si yo escribí La España vacía era porque pensaba que si esto le había pasado a mi abuelo, le pasaría a muchísimos otros españoles. Es decir, que había una vinculación muy fuerte, muy profunda, con un paraíso que la mayoría de la gente no había vivido, que era un paraíso sentido, que era una manifestación extrema de la nostalgia, y que esa manifestación extrema movía un país y que lo vinculaba de una forma muy profunda, mucho más profunda de lo que se puede vincular con proyectos políticos, con la agencia tributaria, desde luego, con cualquier cosa que se nos ocurra y con cualquier discurso. Por debajo de todo eso hay una corriente subterránea que unía a todo ese país con su pasado rural, con un pasado traumático rural del cual estaban deseando volver y que lo habían expresado con una nostalgia poderosísima. Mi reflexión en La España vacía tenía que ver con esa nostalgia, tenía que ver con un uso complejo de la nostalgia. Yo creo que eso nos puede llevar a una reflexión muy fructífera y muy interesante como sociedad. Creo que puede tener la nostalgia, partiendo desde una noción puramente literaria y puramente intuitiva, nos puede llevar a pensar nuestra sociedad y nuestro sentido de la comunidad y nuestros lazos de una forma mucho más interesante que la mera exhortación banal, brutal y salvaje que se puede hacer desde el nacionalismo, desde el populismo, cuando evocan esa nostalgia, ¿no? Esa es mi propuesta. Yo creo que no hay que desterrar la nostalgia. Yo creo que la nostalgia no es el enemigo, no es un mal, no es una enfermedad, es un sentimiento del cual no podemos rehuir, que condiciona nuestra sociabilidad, condiciona nuestra relación con nuestros propios países y nuestras comunidades, y que tenemos que explorarlo. Y que tenemos que explorarlo sin miedo, sin censuras y sin tirarnos los unos a los otros como si fuera un armamento político. Me he pasado un poquito de tiempo, pero espero que me lo perdonéis. Muchas gracias.
Cuando mostrabas las imágenes de tu abuelo, me ha venido a la mente Bárbara Cassén ha publicado hace muy poco un libro sobre la nostalgia. Sí, lo he leído. Sí. Y ella llega a la conclusión de que la nostalgia es cuando uno se siente, digamos, se siente acogido en el lugar donde está, ¿no? Y un poco es esto, ¿no? Sí. De pronto se siente acogido y la nostalgia se convierte en una especie de cimiento, de base, ¿no? Me ha hecho esta asociación rápidamente, ¿no? Pero una cosa que quería comentar, que me ha venido también en algunos de los ejemplos que has puesto. Claro, yo una persona que además de tener mucha amistad he leído bastante es Jorge Semprún. Y Jorge Semprún yo creo que es bastante interesante desde este punto de vista. Y hay una cosa que a mí siempre me ha tocado de su experiencia, que es cuando él lo cuenta, que en el momento en que salió del campo de Buchenwald, tuvo, como todos, la tentación de escribir. Y él se retuvo, no se sintió capaz. Primo Levi y Jean Améry, que lo hicieron, acabaron suicidándose. Era insoportable intentar encontrar algo tan directamente. En cambio, él, que tarda hasta el día que describe del año 62, que estando clandestinamente en Madrid nieva y no puede salir con los contactos que tenía previstos, y en aquel momento le entra y escribe Le Long Voyage. Sí. Le Long Voyage está ya en el territorio de la nostalgia, de alguna manera. Seguramente. No sé, seguramente. Si hubiera escrito sería solo un testimonio, es decir, sí, pero creo que trasciende lo testimonial. Y el hecho es que después se engancha a esto y ya no lo deja, para decirlo así. No sé, ha sido una de las reflexiones que me ha planteado tu presentación. Claro, estamos siempre en este territorio, ¿no? Que es el territorio, la memoria, la amnesia, la nostalgia, el resentimiento, toda una serie de elementos que suman porque nos constituyen y tenemos que lidiar con ellos. No hay mucha... y es verdad, no podemos mantenernos en relación constante contra nuestro pasado, porque sería insostenible. Sí. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Seleccionar. Y hay mecanismos de selección distintos, ¿no? La amnesia, el recuerdo, la memoria... Y esto que decía Joan Fuster, que tiene bastante razón, que es que escribir en el fondo es una manera no tanto de recordar como de inventar lo que recordamos. Sí. Bueno, pero eso además la neurociencia le da razón a Joan Fuster, quiero decir, o sea, ya sabemos perfectamente que la memoria es una invención, lo tenemos clarísimamente y la neurociencia lo ha corroborado. Sabemos que es una de las cuestiones que nos han permitido sobrevivir y tener éxito evolutivo es que tenemos una memoria pésima, horrible, somos muy malos recordando y eso cualquier juez lo sabe. Cuando intenta reconstruir a partir de testimonios un hecho es muy problemático. O tienes una prueba fehaciente al margen de la memoria o es imposible demostrar nada, es muy difícil. Y eso nos ha permitido cooperar y convivir. O sea, el olvido, si estuviéramos todo el rato recordando agravios, sería imposible cooperar. No se puede. Entonces las sociedades avanzan y se construyen gracias a eso. Es necesario. Y creo que para ello es muy importante que el poder público intervenga de forma inteligente y de forma muy sutil sobre los debates. Creo que hay que permitir en una sociedad democrática que esos debates se lleven abiertamente y que además emerjan de lugares como la literatura o que emerjan de lugares donde la complejidad y la sutileza es mucho más importante y no en un parlamento donde se legisla de una forma bronca y donde a veces lo que provocamos es un efecto contrario al que queremos conseguir cuando legislamos sobre determinadas cuestiones que podrían ser sencillamente objeto de una discusión libre y ya está, de una sociedad madura, ¿no? Y podemos discutir y no pasa nada. Y hay gente que prefiere olvidar y gente que prefiere recordar y somos perfectamente compatibles. No, la imposición de cualquiera de las dos cosas por los poderes públicos es lo que genera una serie de problemas que podemos fácilmente esquivar, jo crec. Qui s'incorpora? Em semblava, ja m'he imaginat que avui hi hauria moltes preguntes, per això no m'he extès massa. Yo quería... Vale, gracias. Bueno, primero, la cuestión de la columna, no sé, es que a mí cuando lo has explicado
yo entendía lo que querías decir, pero claro, me parece una mala idea quizás en un país que durante 40 años, claro, solo ha habido la memoria de los vencedores, que ahora haya reivindicar la memoria de los vencidos, pues claro, no sé, que quizás sí que fue una mala idea, a lo mejor, no lo sé, la pero si no, es que no ha habido, que está, hay una placa que lo recuerda, hay una placa y hay una cosa, pero que no ha habido ningún interés, sencillamente es un espacio estupendo y porque el pueblo no lo va a disfrutar. Decir, pero que de todas maneras, yo no quería hablar, es que claro, es muy diferente, una cuestión política. Yo en realidad yo he venido a esto, he venido a verte a ti, por una cosa que mi padre acaba de morir, ha muerto hace muy poco. Y entonces yo tengo como un conflicto interior, que es que yo tengo una pena y un dolor, y es como si yo siento pena y dolor por su muerte, porque ha muerto él, eso está muy bien, pero realmente a veces pienso, no, he de reconocer que mi pena y mi dolor es porque yo siento nostalgia, y eso es como moralmente reprochable, y en realidad he venido por esto, porque tengo como este conflicto, y ya está, solo quería decir esto. Te absuelvo me pongo los alzacuellos, no, va a ser reprochable, solo faltaría, o sea, yo creo además en los duelos no hay nada incorrecto ni nada reprochable, y quien reproche algo, la forma de llevar un duelo de alguien, es un miserable, ya está, lo tengo clarísimo. Es decir, no se puede fiscalizar un sentimiento así por el que hay que pasar y ya está, y cada uno tiene que vivirlo, y la gente que te quiere tiene que permitirte vivirlo como tú quieras, ya está, y recrearte en lo que tú quieras, no hay más. Hola, mira, yo, ¿tú piensas que la nostalgia puede ser vivida igual en un ambiente rural que en una ciudad? Porque, por ejemplo, mi madre ahora está en un proceso ya bastante degenerativo y estoy del pueblo hasta las narices. O sea, se me ponen los pelos como puntas porque es que me lo ha contado 300 veces. Pero entonces yo pienso, bueno, y yo, que he nacido en Barcelona, yo no tengo ese espacio infantil de esos primeros años que ella cuenta con esa cosa. Y entonces, ¿qué recordaré yo de mi infancia en una ciudad, en Barcelona? Entonces, ¿puede ser diferente o sea, claro, no sé, sí, será diferente. No sé si me explico lo que quiero decir, ¿no? La nostalgia en una ciudad grande, una nostalgia en rural. Pero tendrás tu nostalgia de tu barrio, de tus calles, de tu colegio, evidentemente, claro que sí, la vas a construir. Cada uno las construimos y nos interpela. La tendré que construir porque... Todos la construimos, todos, eso no viene... No sé, yo no me veo explicando a mis nietos las historias del colegio, del barrio, porque es ¿Pero por qué no? Porque es diferente. En un pueblo, por lo que me cuenta ella, todo el día en la calle, en el río, en que se caían de los árboles, no sé, las trastadas que hacían. Yo encerrada todo el día en mi casa. O colegio, casa, casa, colegio. No sé. Pero le vas a contar, tendrás tus batallitas y tendrás tus cosas y se construye igual. Y además, como son recuerdos generacionales, se construyen en común. Es decir, eso es evidente. Es decir, no... Te va a ayudar el propio imaginario, los me acuerdo de Perec te van a ayudar porque vas a tener muchos recuerdos compartidos, generacionales, que vas a hacer tuyos, cosas que no has vivido pero que vas a ser tuyas y que vas a transmitir. O sea, esa nostalgia se construye así, sin duda. Bien, yo creo que la nostalgia, a la vista del presente que vivimos, o que nos ha tocado vivir, y del futuro, que tampoco es muy, muy alentador, no es nada más que una envidia del pasado propio de cada uno, de las circunstancias que hemos vivido. Evidentemente, sí, siempre es una muestra de insatisfacción y de ahí se explota. Populísticamente, no sé, no está bien formado eso. Así se explota la nostalgia, desde la conciencia de la insatisfacción y la frustración que genera el presente, se genera esa explotación política de la nostalgia que todos sentimos, evidentemente, cuando hay una situación que no nos satisface, que miramos el mundo alrededor y no se corresponde en absoluto a nada de lo que nosotros
planteábamos que debería ser una situación tirando a ideal, y sin embargo tenemos recuerdos en los que nos podemos anclar y recuerdos que son mentiras siempre, que si los recuerdos siempre son mentira, siempre puede haber alguien que puede explotar eso, y eso es el mundo en el que vivimos, eso es Putin. Es decir, eso es Putin contándole a Rusia que alguien les ha robado la gloria imperial y que los rusos, hubo un momento en el que todo era felicidad dentro del mundo ruso y que vinieron unos señores muy malos y les robaron el samovar. Y entonces ahora vamos a ir a Ucrania y vamos a recuperarlo. Eso. Y entonces ha mandado. Y esa desaprensión es la que tenemos que evitar. Es decir, porque creo que la nostalgia es mucho más sutil. Es decir, y si lo hacemos desde el reconocimiento de que no todo tiempo pasado fue mejor, de que realmente estamos sublimando ese pasado y que lo que estamos haciendo es intentando consolarnos de una insatisfacción del presente, no caeremos en eso o no seremos presa tan fácil de esos manipuladores, creo. Buenas tardes. Hola. Me ha encantado escucharte y además soy de los lectores del libro de hace 3-4 años, de La España vacía. Ahora que hablaban de la infancia, de los pueblos, yo soy de pueblo también de la provincia de León, pero yo creo que la nostalgia, pues basada en la memoria, que la memoria es selectiva. Entonces, todo el que tenga mi edad y ha estado en un pueblo ha visto que ha habido momentos agradables y también ha habido necesidades, privaciones, frío. Hambre no, porque en los pueblos no se pasa toda hambre, pero que es selectivo. Me preguntan, ¿de qué te acuerdas? De lo bueno. ¿Te acuerdas si no había...? No me acuerdo. No sé si lo hacemos también para poder subsistir, tirar adelante. O sea, me acuerdo de lo bueno de esto. Por otra parte, cuando han mencionado también las memorias de Primo Levi, cuando esto es un hombre, o de Semprún, La escritura de la vida, o Imre Kertész, que escribió Sin destino. Entonces, yo aquí pongo también la forma de ser de cada uno. ¿Por qué Primo Levi se suicida? ¿Por qué Semprún lo escribió mucho más tarde? Le liberó, hizo una catarsis cuando escribió La escritura de la vida, las experiencias de Buchenwald. ¿Por qué Sin destino aquel niño joven, que era él, Imre Kertész, que al final consigue tener una vida? Entonces, creo que no todo el mundo vivimos los recuerdos de la misma manera y que de forma, pues no sé el por qué es, somos capaces de vivir con lo de antes, con esta nostalgia, y unos con más optimismo y otros viven la nostalgia como con más rencor. Has mencionado populismos, nacionalismos. Entonces algunos recuerdan, olvidan para tirar adelante y otros con rencor, no lo sé esto. Pero que sí que está en la forma de ser de cada cual, la psicología de cada cual, porque las experiencias vividas son similares en mucha gente y entonces cuando vuelves atrás tú ves que hay gente que siempre se acuerda con alegría, otros se acuerda con dolor y con rencor, quizás. Bueno, claro, porque construimos también nuestra memoria en función de nuestra personalidad y de las perspectivas y de nuestro presente también. Un presente desgraciado, pues igual ve las cosas más negativas que alguien que puede. Pero en general es verdad que la tendencia normal es adulcificar el pasado, pero por una cuestión de mera supervivencia, ¿no? Claro. No podemos, citamos mucho la memoria del Holocausto, citamos y es verdad que Semprún es un caso también aparte, no solo por lo tardío, sino porque también es de Buchenwald y no es judío, quiero decir que la experiencia de un judío es distinta también, y eso lo reconocía él mismo. Pero creo que se lo citamos algo que no podemos comprender, por mucho que les leamos. Quiero decir, las vivencias de los supervivientes del Holocausto no son equiparables ni son comprensibles para nadie. Es un horizonte que está más allá de cualquier experiencia que podamos entender los demás, con lo cual su forma de recordar y sus motivaciones y por qué escriben en un momento u en otro son muy difíciles de entender. Son muy difíciles porque no podemos ponernos en la cabeza. Pero sí, al parte en quienes no hemos estado, en quienes no hemos sobrevivido a Buchenwald ni a Auschwitz, sí tendemos a dulcificar y tendemos a construir un relato lo más amable y favorecedor de nosotros mismos posible por mera supervivencia. No solo, algunos igual por un punto narcisista también, pero por pura supervivencia, ¿no? Y de la misma forma que recordamos a
a las exparejas con las que salimos tarifando, pues con el paso del tiempo nos acordamos, nos las encontramos por la calle, menos en Madrid, donde no te encuentras con tu ex, solamente Ayuso. Exactamente. En el resto, en Barcelona sí que te las encuentras mucho. Pero cuando vas pasando por Barcelona y te encuentras con tu exnovia de Barcelona, pues a pesar de que es una persona que te las hizo pasar las de Caín y fue terrible y todo acabó muy mal, pero lo primero es el cariño y qué bien y toma un café y qué gusto verte y qué alegría, ¿no? Eso es porque dulcificamos ese recuerdo, es normal. Hombre, no, yo creo que un rencor que dura muchos años ya es para hacérselo mirar. ¿Sí? ¿Alguien más? Recuerdo, sí, por ahí, un caballero. La nostalgia tiene una edad determinada. Que si tiene una edad determinada la nostalgia. Si surge a partir de una edad determinada, hombre, pues surge en el momento en que tienes recuerdos y tienes ya vivencias acumuladas. Evidentemente, yo creo que un adolescente nostálgico es algo a mirar, algo patológico. Hay que tener. No creo que haya una edad en la que aparezca normalmente, pero tienes que haber vivido algo para poder. La pregunta es por qué, desde el punto de vista médico, la nostalgia puede servir como tratamiento a determinado tipo de enfermo. Es muy interesante. O sea, aunque esté excluida de las siglas americanas, sí, como enfermedad, el médico puede utilizar la nostalgia para tratar. Entonces, la edad de la nostalgia es importante porque se suele asociar con la gente con cierta experiencia. Y esto se asocia con que la nostalgia es un pasado y el futuro no existe sin un pasado. No sé si me he explicado bien. Sí, perfectamente. Pero lo que no entiendo es cómo se aplica el tratamiento. Es decir, cómo... Con el recuerdo. O sea, pero fuerzas, le obligas a recordar. Sí, con trastornos psíquicos sobre todo. Vale. Intentar que recuerde lo bueno. O sea, volver a una nostalgia. Claro. Entrar en el conocimiento de la persona y ver que aquella persona puede reaccionar recordando algo bueno, claro, que ella haya hecho anteriormente. Claro, pero esto sobre todo en los tratados humanísticos, sí, muy indirectamente se vislumbran. Sí, eso es lo que planteaba Marcos, ¿sí? En las formas del olvido, que él plantea que la personalidad se conforma así. O sea, realmente la nostalgia sería una forma de construir una persona que es un relato. Odio esa palabra maldita que está por toda, pero es verdad, pero somos narraciones y somos animales narrativos, y lo que somos la historia de nuestras vidas y lo que nos vamos contando de nosotros mismos y lo que lo contamos a los demás. Y eso es producto de la nostalgia. También de lo que olvidamos y decidimos omitir. Lo que olvidamos conscientemente y lo que olvidamos deliberadamente también forma parte de nosotros. Y entiendo que ese ejercicio terapéutico es una reconstrucción de la personalidad. Una motivación. Y una forma de reconstruir una personalidad, de ser consciente de quién eres, ¿no? Yo creo que eso es importante, sí. Muchas gracias. Nada, gracias a ti. Yo quería dar mi punto de vista. Yo viví en un pueblo profundo de Jaén. ¿De Jaén? ¿Cómo valoras tú el factor, que quizás no ha salido todavía aquí, que es el factor religioso? Cuando una persona desde el púlpito te dice hagas lo que hagas, no tiene ninguna importancia porque tu vida está en el cielo, el premio estará allá, ¿no crees que de alguna manera te impide construir un relato? Porque como persona te está de alguna manera privando de que tú tengas la libertad para vivir. Sin duda, y eso sería tema de otra conferencia, y claro, es que tenía los minutos contados, pero sin duda la aparición y el desarrollo de la nostalgia como relato y como concepto literario y de pensamiento es paralelo a la secularización de las sociedades. Evidentemente,
una sociedad profundamente religiosa que tiene su relato ya hecho y que tiene ya su destino marcado, no necesita una indagación nostálgica porque no necesita construir esa personalidad porque se la han dado hecha ya de la propia comunidad. Estas reflexiones son fruto de la desintegración, de la secularización de las sociedades, del hecho de que ha muerto Dios, ha muerto luego la patria, ha muerto muchas cosas que daban como el sentido de la vida, y ante esa ausencia de sentido hemos ido buscándolo en nuestra propia vida, en la indagación de la propia vida. Y ahí es cuando surge esa nostalgia, surge de esa desorientación. Evidentemente las sociedades tremendamente religiosas no necesitan esa exploración nostálgica. No surge Proust, no surge en Arabia Saudí. No hay Proust en Arabia Saudí. No lo necesitan, al menos, ¿no? ¿Sabes? Vale. Hola. Hola. ¿Me podrías recomendar algún libro para como indagar más sobre este tema, pero nivel principiante, o sea, no muy avanzado tampoco, para empezar en la nostalgia o para debatir y reflexionar sobre esto? El clásico es bastante asequible, el de Svetlana Boym, El futuro de la nostalgia, es un libro bastante interesante y muy bien escrito y con muchas referencias y que te lleva a otros libros. Creo que es un libro perfecto, que luego ha sido muy discutido. Es un libro de principios de los años 90 y la mayoría de los ensayos que se han escrito sobre la nostalgia posteriores van contra ella, claro, evidentemente. O sea, siempre se escribe a la contra, intentando refutar, intentando y bueno, la han refutado yo creo que a medias. Creo que todavía su discurso aguanta bastante bien, pese a todos los golpes que le han dado en los últimos años. Es un libro perfecto para iniciarse en la reflexión. Y además, como te lleva y cita muchos otros libros y muchos otros escritores, te va a llevar a ellos. O sea que es maravilloso. Hola. A mí me gustaría introducir una variable política, ¿no?, que para mí es un ejemplo paradigmático, que es el ejemplo, por ejemplo, de Néstor Mandela, que después de pasar 28 años, me parece, en una isla haciendo trabajos forzados, pues olvidó, perdonó, concilió y ganó las elecciones. Nada más. Me parece, a mí es un ejemplo paradigmático de digamos, la conciliación, o sea, la estrategia para olvidar la nostalgia. Porque ahora no se oye tanto, pero estamos aquí en un país que no olvidaremos ni perdonaremos es bastante actual, nada más. Sí, y es un ejemplo muy bueno y además, bueno, no extrapolable no, porque creo que no hay experiencias históricas directamente extrapolables, pero creo que sí que es paradigmático en el sentido de que resume una actitud muy pragmática para poder llegar a la democracia. Es decir, creo que Nelson Mandela renunció, no tuvo en cuenta muchas cosas que consideraba que le iban a dificultar el camino para instaurar una democracia después del apartheid, y lo hizo de forma consciente. Y aparcó muchos debates en vida que hoy, en la Sudáfrica de hoy, están vigentes. Es decir, que sí que se están hablando de los afrikaners, de qué hacer con ese legado, cuál es el lugar en la sociedad, sobre la memoria. Todo eso es la sustancia del debate político, y en Sudáfrica no lo era en vida de Nelson Mandela, no lo era durante su presidencia, porque deliberadamente lo omitió, porque consideró que eran obstáculos en ese momento. Pero cuando la democracia ya se hace carne, se hace efectiva, pueden debatirse y pueden salir un montón de debates que ya no la ponen en peligro, pero que sí que son acuciantes y necesarios. Y creo que eso ha pasado en España también. En España creo que se aparcaron durante la transición una serie de debates de una forma muy pragmática que han emergido después, un tiempo después, cuando el hecho de debatir sobre esos asuntos no implicaban que un guardia civil te fuera a pegar 4 tiros. Entonces, cuando ya nos tranquilizamos todos y ya vimos que hablar de ciertas cosas pues solo nos llevaba a seguir hablando sobre ellas y a indagar sobre ello, pues lo hicimos. Pero en el momento en el que eso podía provocar un descarrilamiento de un proceso democrático, lo aparcamos.
Lo aparcamos como lo aparcó Nelson Mandela en un momento dado, y creo que eso también tiene que ver con la inteligencia política y el pragmatismo en algunos momentos, que es necesario. Y creo que las sociedades con democracias exitosas que han salido de fosas dictatoriales han tenido esa inteligencia, y las que no lo han tenido. Un breve apunte. A propósito de mi libro Un tal González, sobre Felipe González, salió en Clarín, en el diario argentino, hicieron una portada con una entrevista mía y con un artículo de fondo de Alejandro Katz, que es un editor y ensayista argentino, muy interesante, y una de las lecturas más interesantes que he visto sobre el libro, porque él se llevaba el libro, la reflexión sobre la figura de Felipe González y la transición, se la llevaba al caso argentino, y se preguntaba por qué en dos situaciones paralelas históricamente, por qué España pare una democracia que se va consolidando y Argentina no consigue salir de la dictadura y no consigue que la democracia se afiance y prospere y vaya consolidándose exactamente igual. ¿Qué ha pasado? Dice, ¿qué es lo que distingue España de Argentina, ¿no? Se pregunta. Y se lo pregunta a propósito de si es una serie de personalidades que sí existieron en España y que fueron capaces de tener ese pragmatismo político, y que no existieron en Argentina, y que en Argentina no tuvieron ese pragmatismo y que entonces no fueron capaces de consolidar un modelo como sí que se consolidó en España. Es una hipótesis, pero es una línea de pensamiento que a mí me parece muy interesante, ¿no? Y que tiene que ver con todo eso, y a mí me parece una lectura totalmente, chapó además, o sea, me pareció una finta elegante, pero a ver cómo este hombre se lleva a Argentina un libro tan español, pero se lo llevó, y oye, de una forma impresionante. Sí. Yo pido disculpas porque es posible que a lo mejor el porcentaje más alto digan que es torpeza. No me quiero marchar de aquí con la nostalgia de haber pasado una extensa conferencia sin que me aclare qué cosa es esto que ha dicho, que el recuerdo es un error. Yo tengo recuerdos y un bagaje muy nítido, y les explico a mis hijos con toda nitidez. Entonces me quedo muerta de pensar, ¿qué cosa es? ¿Que los recuerdos son mentira? Acláremelo, por favor, porque... Apúntese si quiere una referencia bibliográfica muy rápida, que es El mito de la memoria reprimida, de Elizabeth Loftus. Es un ensayo maravilloso, muy divulgativo. Escrito, ella es psicóloga, no es de neurociencia, ella es psicóloga y perita judicial. Trabajaba como perita judicial sacando a gente de la cárcel. Es decir, lo que hacía era, en las revisiones del juicio, ella impugnaba las sentencias demostrando que los testimonios por los cuales habían sido condenados mucha gente por crímenes eran falsos. Eran inventados. Y entonces, a partir de ese trabajo, ella elaboró una teoría basándose en las neurociencias y elaboró una serie de hipótesis que se han ido corroborando, y un método basado ella en el psicoanálisis, en el cual demuestra que más que recordar, inventamos constantemente. A partir de cosas que hemos vivido, pero que inventamos, que básicamente todos nuestros recuerdos son reconstrucciones e invenciones. Y es ¿aumentamos y corregimos a gogo? Constantemente y de forma inconsciente, y además el recuerdo va cambiando, o sea, no contamos el recuerdo igual al principio, y pone dos ejemplos muy fáciles. Uno es dos amigos que llevan 20 años sin verse, ¿no? Y cuentan y quedan y cuentan las batallitas, las disonancias entre los relatos de las cosas que han vivido juntos cuando las recuerdan son enormes y son más grandes conforme más tiempo pasa. ¿Por qué? Porque cada uno ha construido el recuerdo de una forma distinta. Y entonces empieza, ¿te acuerdas que era por la mañana? Y dice, no, va a ser por la mañana, era por la tarde. O sea, ¿íbamos con un abrigo? No, íbamos en camiseta, estábamos en la playa. O sea, es normal, pero eso, si estamos a una reunión de amigos o de hermanos que hace mucho tiempo que no se ven y empiezan a contar, pero eso se va corrigiendo sobre la marcha, porque uno dice, bueno, sí, es verdad, tal. Bueno, y entonces se va construyendo el recuerdo en común. Solo Elizabeth Loftus, de las cosas increíbles que cuenta en ese libro, ella, para demostrar su teoría, dijo que era capaz de implantar recuerdos falsos en cualquiera. Y lo hizo a través de técnicas psicoanalíticas, lo consigue. Entonces, con un grupo de pacientes voluntarios,
consiguió hacerles creer a todos un recuerdo. Dice, voy a hacer un recuerdo común para demostrar que les puedo implantar el mismo recuerdo a todos. Les hizo creer a todos que cuando tenían 5 años su madre les perdió durante 1 hora en un supermercado y pasaron mucha angustia. Ninguno había vivido eso. Todos acabaron creyendo que lo habían vivido y que lo habían incorporado como un recuerdo. Híjole. Y esta mujer dice que es capaz de hacerte creer que has vivido cosas que nunca has vivido y te lo puede implantar en el recuerdo. Y yo que estaba tan contenta de pensar... Pero que es bonito. Pero de pensar que lo cognitivo lo tenía muy vívido. Pero que lo tenemos... Ya me quedo muerta. Pero eso es porque quien tiene muchos recuerdos vívidos tiene una gran capacidad narrativa. Inventamos muy bien y somos capaces de recrear muy bien, entonces probablemente tenga una capacidad para escribir y para contar historias estupenda. Es que eso es buenísimo, eso a mí me encanta. Claro. Maravilla, gracias, muy amable, gracias. ¿Cómo se llama el libro? El mito de la memoria reprimida, de Elizabeth Loftus. Parece que esta pregunta ha sido un magnífico colofón, porque lo resume casi todo, ¿no? Muchas gracias, lo dejamos aquí. Tengo que decirte que es, sin duda, de todas las conferencias que hemos hecho en esta casa, la que más preguntas ha tenido. Me alegro. Enhorabuena y muchas gracias a todos. Muchas gracias.